cuando quieras ya. Buenas tardes, querido grupo. Bienvenidos a las personas que ya se están conectando. Gracias por cumplir con esta hermosa cita de los martes. Mientras ponemos las diapositivas, Ivoncita, tu tarea semanal tan linda que oremos. Muchas gracias, Señor, por darme este honor, Señor, de abrir este grupo en oración, Padre Santo. Te doy las gracias, Señor, por las personas que pudieron entrar en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por las personas incluso que no pudieron entrar a ver esta enseñanza de manera sincrónica, Señor. Pues yo te pido, Señor, que les permita, Señor, el tiempo también para que lo puedan ver después, Señor, grabado, Señor Padre. Te doy gracias, Señor, por todas esas personas que ya conocen del grupo y las que no conocen, para que se pueda extender, Señor, a más familias, Señor, esta enseñanza. Te pedimos, Señor, por todas las peticiones del corazón, Señor, de las personas que estamos aquí, que nos hemos levantado en la mañana, Señor, y en la noche y hemos escudriñado también tu palabra, Señor, durante el día. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos da guía a través de estas enseñanzas, Señor, y a través de mi tía Liliana, Señor, que es usada, Señor, por ti, Padre, para edificar, Señor, tu casa, Señor, como una sierva tuya, Señor, fiel, Señor, a tu palabra y a los dones y talentos, Señor, que tú le has dado, Señor, de poder enseñarnos, Padre. Te damos gracias, Padre, por los oídos espirituales, los ojos espirituales, Señor, que tú abrirás en este tiempo para que podamos entender y aplicar más y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por la salvación y el señorío tuyo, Señor, sobre las vidas de los que aún no son salvos, en nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Ivoncita. Querido grupo del Génesis al Apocalipsis, bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 61. Las personas que quieran repasar o ver por primera vez las 60 clases anteriores, ya saben, muy fácil en YouTube, Liliana Parga. No se les olvide ayudarme con los likes, compartiendo para que estas clases en YouTube se muevan un poquito más, ¿listo? Cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento, ya estudiamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles y empezamos con las cartas paulinas. Ya vimos Romanos, primera y segunda de Corintios y hoy vamos a seguir con el estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Yo creo que la vamos a poder terminar el día de hoy. Como siempre hacemos, recordemos nuestra clase anterior para ponernos en contexto. Además que hace 8 días vimos unos temas hermosísimos. Pablo nos enseñó hace 8 días las obras de la carne, las obras de la naturaleza pecaminosa, esa inclinación que tenemos los seres humanos a pecar, que aún siendo nuevas criaturas por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, como vivimos en este mundo que está bajo maldición, todavía tenemos esa inclinación a pecar. Y por eso Pablo de una manera muy contundente nos dice, les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí el énfasis es en practicar estas cosas. Seguimos pecando los cristianos, no nos volvimos perfectos de la noche a la mañana, empezamos un proceso de santificación que la idea es que nos vamos mejorando día a día, o como me gusta mejor decir, somos menos peores cada día, porque la idea de Dios es que nosotros lleguemos a parecernos, a ser como el Señor Jesucristo. Él vino a darnos un ejemplo aquí a la tierra y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de los cristianos que practican estas cosas, es decir, que con toda su conciencia adrede hacen esas cosas. Y la idea es que nosotros primero identifiquemos cuáles son esas obras de la carne y que hagamos como un autoanálisis para saber de todas estas obras, de esta lista que empezamos a ver hace 8 días, qué es lo que nosotros más hacemos para, con la ayuda del Espíritu Santo, empezar a erradicar ese tipo de actitudes, ese tipo de obras de nuestra vida. Porque aquí Pablo es muy claro, dice que el que practica estas cosas, es decir, ya sabiendo que son pecado, que a Dios no le gusta y sin embargo las siguen haciendo,
no heredarán el reino de Dios. Y aprendimos que el reino de Dios se refiere a que Jesús va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores en un mundo restaurado como era antes del pecado. Todo lo que hemos estado estudiando 2 años de que perdimos algo, ese Génesis, ese paraíso, perdón, que perdimos en el Génesis, lo revolvemos a recuperar y eso se conoce como el reino de Dios. Estudiamos entonces esa larga lista de esas obras de la carne, simplemente se las voy a nombrar para que ustedes las recuerden, ya las explicamos hace 8 días y hablábamos de inmoralidad sexual, de impureza, libertinaje, idolatría, brujería que está totalmente conectado con la drogadicción, odio, discordia, arrebatos de ira, celos, rivalidades o disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, y el pasaje termina hablando de orgías y otras cosas parecidas. Es decir, que la lista es mucho más larga, que nosotros ya tenemos que empezar a identificarlas, todo lo que tiene que ver con la maldad, que hoy en día existe en nuestro mundo, pero que en la época de Pablo, cuando hizo esta lista, pues no se conocía. Entonces la lista sigue siendo mucho más larga. Gracias a Dios, Pablo también nos enseña el otro extremo de la cuerda. Vimos las obras horribles, malas que no debemos practicar, pero Pablo entonces ahora nos habla sobre el fruto del Espíritu Santo, que no debemos confundir con los dones del Espíritu Santo. Recuerden que los dones es ese regalo que el Espíritu Santo le da a ciertos cristianos, un poder sobrenatural para poder cumplir su ministerio con más eficacia. El fruto del Espíritu Santo es algo que debemos tener todos los cristianos. Y recuerda que les enseñaba que es el fruto y no los frutos. La mejor manera de entender es con una mandarina o con una naranja. Una mandarina es una sola fruta, pero tiene varios casquitos o gajitos. Cuando estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, es una sola fruta, un solo fruto, pero con 9 gajos, 9 características diferentes. Y aprendimos que se tratan del amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y alcanzamos a estudiar 3 de esas características. La primera característica del fruto del Espíritu Santo que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida y como todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña, inclusive Dios Padre del Antiguo Testamento, lo que encabeza la gran lista de esta cualidad que nosotros como cristianos debemos tener es el amor. Dios es amor y Él quiere que también los seres humanos, empezando por los cristianos, eh, respiremos amor por todos nuestros poros. La idea es que nosotros aprendamos a amar y a ser amados, amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos nosotros mismos y amar al prójimo. Por eso el amor encabeza la lista. Pero también aprendimos que es muy difícil amar porque amar a las personas que nos quieren, que nos consienten, que no son un problema para nosotros, pues es muy fácil, pero eso ocurre no con la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, amar al prójimo es muy difícil y por eso tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo, pero proponernos, nosotros debemos proponerlo, debemos tomar la decisión de aprender a amar, porque no es nada fácil. Y por eso se debe aprender de la misma manera que nosotros aprendemos a hablar hablando, a estudiar estudiando o a trabajar trabajando, nosotros aprendemos a amar amando. Y también vimos hace 8 días que Proverbios 27:17 nos da un datico importante. El hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. La única manera de nosotros afilarnos en esta vida, que todas las impurezas y las cosas malas de nuestro carácter se limen, se vayan de nuestra vida y aprender a amar es en el trato con otros seres humanos. Y por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos y tengamos relaciones con otras personas. Y aprendimos solamente un pequeño tip. La primera cosita que nosotros debemos hacer para que amar a las personas difíciles no sea tan difícil es que empecemos a orar por ellas. Entonces debemos orar por las personas difíciles. La segunda característica que nosotros aprendimos del fruto del Espíritu Santo es el gozo.
que se traduce en la Nueva Versión Internacional como alegría. Y nos sorprendió ver que en el segundo renglón de esta lista, como lo más importante que nosotros debemos desarrollar como cristianos, sea la alegría. A mí me sorprendió mucho cuando lo aprendí por primera vez, pero también vimos hace 8 días que el gozo o la alegría es tan importante para un cristiano porque resulta que es un blindaje espiritual. La mayoría de las características que nosotros vamos a estudiar como fruto del Espíritu Santo son cosas que nosotros debemos hacer en nuestra vida y que su origen viene de dentro de nuestro corazón. Son cosas que vienen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es decir, que jamás nosotros vamos a encontrar alegría en nuestra vida o gozo en nuestra vida buscándolo externamente, buscándolo afuera. Ninguna persona es capaz de hacernos felices, de darnos alegría. Es algo que yo decido tener. Y eso, cuando yo entiendo esto, que solamente yo puedo traer alegría y gozo a mi vida, eso forma un blindaje espiritual de tal manera que Satanás se le dificulta mucho más meterse en nuestras vidas y dañarnos. Cuando yo decido tener una vida llena de gozo y de alegría, creo un blindaje espiritual alrededor de mi vida y de mis seres queridos. Y aprendimos unos tips para lograr que esa alegría y ese gozo sea una realidad en mi vida. Lo primero es que ustedes ya saben que es una decisión que yo tomo. Nadie tiene el poder de quitarte a ti la alegría y el gozo. Nadie tiene esa fortaleza o esa fuerza de entrar en tu interior, que es de donde nace el gozo, para robártelo. Entonces es una mentira de que una persona me hace la vida amarga, una persona se robó mi gozo. No, nadie tiene esa capacidad. La única persona que tiene capacidad de darte alegría, gozo completo, se llama Dios. Por eso, lo primero que nosotros debemos hacer para que la alegría sea una realidad en nuestra vida es arreglar nuestra situación con Dios. Porque en el momento en que nosotros nacemos, que nacemos como pecadores todos, nuestra comunicación y nuestra relación con Dios se ha dañado por el pecado. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es arreglar esa comunión con Dios. Lo segundo que debemos hacer para que la alegría sea una realidad en nuestra vida es vivir para Cristo. Cuando nosotros aprendemos que esa vida perfecta que Dios había diseñado para los seres humanos se pierde por el pecado, pero aprendemos que gracias a Jesucristo podemos volver a recuperar ese paraíso perdido y restablecemos nuestra relación con Dios y que Cristo muere para darnos esa alegría, nosotros debemos vivir para Cristo. Y eso se hace a través del estudio de la palabra y de esa comunicación íntima con Jesucristo. Y el tercer tip que aprendimos que es muy importante se llama contentamiento. Aprender a disfrutar aquellas cosas que ya tenemos y no estar deseando lo que no tenemos. Cuando nuestra vida se vuelve únicamente en ese objetivo, ese propósito de tener lo que en este momento no disfrutamos, no tenemos en nuestra vida, ni siquiera podemos sacarle el jugo a las cosas que ya tenemos. Contentarnos con lo que ya tenemos, alegrarnos con lo que ya tenemos, abre puertas para que a nuestra vida llegue esas cosas que deseamos. Entonces, el tercer fruto, la tercera característica que aprendimos del fruto del Espíritu Santo es paz, algo que deseamos absolutamente todos los seres humanos. Y al igual que la alegría, la paz viene de adentro hacia afuera. Nadie nos puede llenar, ningún otro ser humano nos puede dar la paz que necesitamos porque absolutamente todos los seres humanos estamos anhelando paz y aprendimos que vivimos en un mundo que está bajo convulsión, en un mundo que arde. El mismo Jesucristo nos dijo que en este mundo íbamos a experimentar continuamente aflicciones. Todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con el temor, con ataques de pánico, frecuentemente por las noticias y por las circunstancias que vivimos. Y hoy en día sí que se está experimentando eso en todos los seres humanos, incluyendo a los cristianos, ataques de pánico. Pero Jesús nos da una clave. En Mateo 8, 23, 27 nos dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe?
El miedo es la ausencia de paz. Y aquí aprendimos que el miedo o la ausencia de paz está directamente relacionada con la fe. Es decir, que entre más fe tenemos, menos miedo vamos a tener. Y si tenemos menos miedo, vamos a experimentar más paz. Y recuerden que el manual de instrucciones nos da la clave para tener, para aumentar nuestra fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo aumento mi fe, el temor va disminuyendo en mi vida y llega la paz. La paz perfecta la podemos obtener únicamente cuando tenemos esa relación perfecta con Dios, cuando nuestra comunión con Dios se mejora, cuando conozco más al Señor Jesucristo y cuando obedezco al Señor Jesucristo. Aprendimos también hace 8 días que en un mundo donde haya alegría y gozo, y eso lo podemos comprobar y nosotros lo hemos vivido, podemos estar en momentos donde todo el mundo está feliz, donde las circunstancias a nuestro alrededor son solamente alegría, pero yo sentirme deprimido, yo sentirme con temor en un ambiente que está lleno de paz y de alegría, y sin embargo yo siento temor y me siento solo. Si eso puede ocurrir, que en un mundo lleno de paz y de alegría yo me sienta con temor y me sienta solo, lo contrario también puede ocurrir, que en un mundo convulsionado de tormentas, yo me puedo sentir con paz. Entonces no es sino tomar la decisión de que cogiditos de la mano del Señor Jesucristo, aceptando la ayuda del Espíritu Santo, no importa las circunstancias que yo esté viviendo, puedo sentir paz interior. Y en Filipenses 4:7 el Señor nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es esa paz que se siente en el corazón y se siente en mis pensamientos y que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que la gente no se explica si mi vida alrededor se está derrumbando, cómo yo puedo sentir paz interior. Es un regalo que nos da Dios a nosotros que nos ama tanto. Y aquí, hasta aquí llegamos hace 8 días. Entonces hoy vamos a ver la cuarta característica del fruto del Espíritu Santo. La verdad, yo tenía pensado no explicar esta característica porque sé que ustedes son unos duchos en esto, que no necesitan oír más de esto porque ustedes la manejan perfectamente esta característica. Sí, ¿cómo no? ¿No es cierto? ¿Cómo fallamos todos? Paciencia. Y fíjense que esta es una de las características más importantes porque todos adolecemos de paciencia y la paciencia nos abre puertas maravillosas y la falta de paciencia, la impaciencia trae una cantidad de consecuencias que ustedes no se pueden imaginar. Empecemos por el principio. La palabra paciencia viene del latín patienta y significa sufrimiento. Describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. En resumen, realmente la paciencia no es la habilidad de esperar, porque absolutamente todos los seres humanos, casi toda nuestra vida, estamos esperando algo. Siempre estamos esperando algo. Entonces no es la habilidad de esperar porque todos los seres humanos esperamos, sino es la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Entonces una persona paciente no es la que espera porque todos esperamos, es qué haces tú mientras estás esperando. La gente cree que la paciencia es pasiva y no es así, o sea, es cruzarnos de brazo y como en actitud de contemplación esperar que las cosas lleguen. No, la paciencia no es pasiva, la paciencia es activa porque resulta que la paciencia es fuerza concentrada. O sea, yo tengo que poner toda la fuerza en todo mi ser para no explotar, para que no aflore en mí algo tan natural como es la impaciencia. Entonces yo tengo que estar activamente integrada con mis emociones y con mis sentimientos para que esa impaciencia no explote, sino que toda esa fuerza que yo tengo interior se concentre
y yo actúe pacientemente. La paciencia es saber esperar con serenidad el tiempo de cada cosa, soltar la necesidad de controlarlo todo, vivir de momento en momento, permiten un estado tranquilo donde comprendes que todo llega cuando tiene que ser, ni antes ni después. Y para poder ejercer paciencia, yo les invito a ustedes que estudien el libro de Eclesiastés. ¿Se acuerdan? Es un libro escrito por el sabio Salomón, en donde la enseñanza más grande es que todo tiene su hora. Todo tiene su momento y tenemos que aprender a distinguir el momento y su hora. Eso nos ayuda a ser pacientes. Vamos para la quinta característica del fruto del Espíritu Santo, que es benignidad. Se tradujo en la nueva versión internacional como amabilidad. Pero saben que yo creo que la palabra, la definición de la palabra benignidad nos hace comprender mejor realmente lo que significa, porque benignidad expresa la condescendencia del juez divino ante una circunstancia que demanda juicio. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios es benigno con nosotros, porque nosotros demandábamos un juicio por nuestro pecado, pero Dios se conmueve con nosotros. En nuestro caso, en nosotros viene a ser la capacidad de ser misericordiosos aún con aquellos que han cometido algún agravio en nuestra contra. Entonces, ¿cuándo practicamos nosotros benignidad? ¿O con quiénes? Con aquellas personas que nos han hecho daño. Cuando yo decido ser benigno con aquellas personas que me han hecho daño, es practicar la misericordia con ellos. Y se traduce como habilidad, que es bondad en acción, haciendo lo que es mejor para otros, aun cuando no lo merecen, y siendo pacientes con aquellos que son difíciles. Y aquí ustedes se dan cuenta, chicos, de algo muy importante. ¿Se acuerdan que les dije que es un solo fruto? Porque es que cada una de las características de este fruto único se van entrelazando, se van relacionando poco a poco. Es decir, que para yo poder ejercer una de estas características, sí o sí, tengo que aprender a ejercer las anteriores. Es decir, que para yo ser amable, tengo que amar, tengo que tener una vida gozosa o alegre, tengo que tener paz en mi interior. Se van relacionando todas las características y por eso al final se convierte en un solo fruto del Espíritu Santo. Miren algo que pasa impresionante con la amabilidad o con la benignidad. Los actos cordiales y el buen trato reportan importantes ganancias emocionales. Está comprobado, chicos, está demostrado científicamente que aumentan cuando yo estoy ante una persona amable, una persona que es cordial y gentil conmigo, se me aumenta la producción de serotonina y de endorfinas, que son las sustancias relacionadas con sensación de satisfacción y de bienestar. Y eso les ha pasado a ustedes cuando nosotros nos encontramos ante una persona amable, eso trae a nuestra vida paz, nos da gozo estar ante personas amables. Pero si nosotros estamos ante personas que no son amables, que son antipáticas, que son groseras, eso nos perturba a nosotros, ¿no es cierto? Nos saca el bloque, nos saca la piedra y nosotros tendemos a volvernos también agresivos. Cuando nosotros estamos ante personas amables, se segregan esas hormonas que nos calman y que hacen que nosotros también tendamos a ser amables. Entonces, la amabilidad es algo muy poderoso que cambia la química de otras personas. Imagínense en eso tan lindo. Sexta característica del fruto del Espíritu Santo, bondad. Totalmente relacionadas con las otras características. ¿Qué es la bondad? La bondad simplemente es ser buena persona. Hay seres humanos que nacen bondadosas, simplemente nacen buenas. No hay que trabajar mucho con esas personas que nacen buenas porque está en su naturaleza ser bondadosos con todo el mundo. Ser buena persona no consiste solo en no hacer el mal, se trata más bien en tener un profundo interés en mejorar
la vida de otras personas y en comprometernos aún con todos los valores humanos y que haya una relación coherente entre ellos. Aquellas personas que viven para mejorar la vida de otras personas. Qué lindo es ser una buena persona. Y si Dios nos está diciendo que nosotros debemos trabajar en eso, es porque podemos hacerlo. Mire, entonces, la idea es que nosotros seamos buenas personas, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en eso porque no nacemos, hay excepciones que nacen con esa facultad de ser bondadosos muy grande, pero la mayoría de nosotros no, la mayoría de nosotros nacemos malos y tenemos que aprender a ser buenos. Entonces, con respecto a la bondad, se pueden ocurrir varias cosas que nos indican también las definiciones de todas las características que hemos visto hasta ahora. Me explico. Cuando a mí me hacen un mal, cuando cometen una maldad conmigo, yo puedo responder de diferente manera. Lo más lógico es que si a mí me hacen un mal, yo respondo con un mal. Y fíjense en que esto se llama justicia, no se llama maldad. Si a mí me hacen un mal y yo respondo con un mal, se llama justicia. ¿Se acuerdan de aquello de ojo por ojo y diente por diente? Entonces, como que estaba en la categoría, bueno, es justo. Es justo, si a ti te hacen un mal, tú respondes con un mal, pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos en eso porque Dios no ha actuado no actúa con justicia con nosotros, porque si actuara con justicia, todos seríamos como pecadores, seríamos desechados, todos tendríamos únicamente como recompensa el infierno. Dios es justo, pero a eso le añade una cosa hermosísima que es lo que quiere que nosotros aprendamos. La otra manera de responder al mal es que si me hacen un mal, yo no respondo. O sea, yo tengo el derecho por justicia de responder con el mal, pero vamos a subir de nivel. Tú me haces una cosa mala, tú eres malvado conmigo y yo no te correspondo de la misma manera. Eso se llama mansedumbre, cuando yo no respondo ante el mal que me han hecho. Pero Dios quiere que subamos un nivel más. A mí me hacen un mal y yo respondo con un bien. O sea, tú me hiciste un daño y yo por el contrario hago algo bueno por ti. Eso se llama benignidad, que es la característica que aprendimos hace ratico. Pero aquí, con esta característica, subimos a un cuarto nivel que nos acerca más al carácter del Señor Jesucristo. Y es aquellas personas que Dios quiere que nosotros nos volvamos también así, que nunca consideran que les están haciendo un mal. O sea, son aquellas personas que siempre ponen en primero el beneficio de la duda. O sea, le hacen un mal a esas personas y ellas dicen, no, esa persona no es que sea malvada, algo debió ocurrir en su vida, está pasando algo que ella inadvertidamente me hizo ese mal a mí. Imagínense en eso tan lindo, nunca van a considerar la maldad a su alrededor. Todo lo ven como está su corazón, lleno de bondad. Entonces, ese beneficio de la duda que le dan a todas las personas hace que siempre actúen de manera buena, de manera bondadosa, y a ese nivel debemos llegar nosotros. Séptima característica del fruto del Espíritu Santo, fe, que es traducido como fidelidad. Y estas dos palabras, fe o fidelidad, tienen la misma raíz, por eso están en el mismo contexto. Es permanecer en los caminos de Dios. Una persona fiel o leal es aquella que se mantiene constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y en la confianza que le debe al otro. La fidelidad está ligada con la gratitud. La fe es creer en una realidad que todavía permanece invisible. La fidelidad es una demostración de nuestra fe, es decir, que la fidelidad es fe en acción. Por eso están en el mismo nivel. Las personas que tienen fe son fieles. Octava característica del fruto del Espíritu Santo, mansedumbre, que es traducida como humildad. La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. El término proviene del vocablo latino humilitas, es decir,
Yo soy humilde cuando sé mis limitaciones y mis debilidades y no me comporto o hago que la gente me mire más de lo que yo soy. Yo sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitaciones y actúo conforme a eso, no que me creo más de lo que soy. La palabra mansedumbre en una definición más precisa es fuerza bajo control. Y sabemos entonces que humildad se traduce como mansedumbre. El mejor ejemplo es un caballo. Un caballo tiene una fuerza descomunal. Los caballos son muy fuertes. Imagínense en todo el trabajo que pueden hacer los caballos, pelear, trotar, llevando a un ser humano encima. Y cuando a los caballos los amansan, no quiere decir que pierde su fuerza. Ese caballo que ahora es manso sigue teniendo su fuerza, pero la tiene bajo control. A eso se refiere esta característica. No quiere decir que nosotros perdamos nuestra fuerza. Mansedumbre no es debilidad. Sigo teniendo mi fuerza, sigo teniendo todo mi potencial, todo lo que me caracteriza como ser humano, que lo que da mi temperamento y mi carácter, lo sigo teniendo, no me volví débil, pero esa fuerza la tengo bajo control. Y recuerden, no es lo mismo ser, no debemos ser mansos, pero no mensos. La mansedumbre es esa fuerza interior que yo controlo, pero eso no quiere decir que yo sea bobo o que sea débil. La mansedumbre, una de las características del fruto del Espíritu Santo. Y llegamos a la última característica del fruto del Espíritu Santo, que es templanza. Y se traduce como dominio propio. Está de últimas, porque es que necesitamos de todas las demás características para poder ejercer esta templanza. Del latín temperantia. La templanza está relacionada con la sobriedad o con la moderación de carácter. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Entonces, la templanza o el dominio propio es tener en equilibrio mis emociones, tener en equilibrio mi temperamento y mi carácter. ¿Se acuerdan cuando veíamos en las de la naturaleza pecaminosa los arrebatos de ira? Pues lo contrario de los arrebatos de ira es el dominio propio, la templanza. Todas esas emociones negativas que yo tengo por el solo hecho de ser humano, las tengo bajo control, en un equilibrio total. Y todas estas características se llaman fruto del Espíritu Santo porque yo no las podría tener en mi vida si el Espíritu Santo no me ayuda a que se vuelvan una realidad. Proverbios 25-28 nos dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominar. Esas personas iracundas que no dominan sus emociones, ya sea a través de la ira, de la tristeza, del llanto, se vuelve como una ciudad sin defensa. Satanás los coge más rápidamente y les da tres vueltas y también se vuelven vulnerables ante otras personas. También, segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que nosotros ya tenemos ese potencial dentro para poder llegar a tener dominio propio. Fíjese que la palabra nos dice que Dios no nos hizo cobardes, nos hizo valientes y que nosotros tenemos ese poder de amar y de dominar nuestras emociones porque vienen de adentro hacia afuera. También estudiamos en Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, nos dice Santiago, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Entonces, estos son tips para que el dominio propio sea una realidad en nuestra vida. Aquí nos enseña que nosotros debemos escuchar el doble de lo que hablamos, ser lentos para hablar y cerrar nuestra boquita cuando algo nos revuelve por dentro y sentimos que como un volcán esa lava va a salir por nuestra boca,
quedarnos callados, como dicen siempre, contar hasta 10 y no enojarnos. Primera de Pedro 5:8 nos dicen, practiquen. Si ven que es una práctica, no es que de la noche a la mañana nosotros la vamos a tener, sino que debemos practicar. Nos dicen algo que nos da una rabia y nosotros decidimos, yo decido no contestar a ese agravio, decido quedarme callada. A veces lo logramos, otras veces no lo podemos lograr y explotamos, pero la idea es que cada vez explotemos menos. Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire que este versículo es importantísimo. ¿A quién devora más rápidamente Satanás? Aquellas personas que no tienen dominio propio. Pongan atención a esto. Los que tienen oídos para oír, que oigan. Entonces, chicos, aprendimos esa lista negra de todas esas cosas, de esas obras de la carne que nosotros tenemos que empezar a quitar de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo, porque no es fácil. Ya tienen la lista, empiecen a analizar su vida y empiecen a trabajar junto con el Espíritu Santo para quitar todas esas obras de la carne. Y ya tenemos la lista en la que debemos trabajar, que estas obras del Espíritu Santo, este fruto del Espíritu Santo, se vuelva una realidad en sus vidas, en nuestras vidas. Y vuelvo y les recuerdo, desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, desde el momento en que tuvimos un nuevo nacimiento y que tenemos el título de hijos de Dios, desde ese instante el propósito más grande de Dios para nuestras vidas es que estas 9 características se vuelvan una realidad y todo lo que nos pasa a nosotros de ahora en adelante, todas las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor y todas las personas que llegan a nuestra vida es para poner en práctica, para pulir y que se hagan al 100% una realidad cada una de nuestras 9 características. Si tú no estás ejercitando amor, Dios te va a mandar personas más difíciles a tu vida. Tus jefes, tus compañeros de trabajo, tu familia son las personas que más te van a rodear hasta que tú no empieces a practicar amor. Si tú eres una persona que no vives con gozo, con alegría, Dios te va a mandar circunstancias más tristes hasta que tú te aprendas a gozar en todas las circunstancias. Si tú no tienes paz en tu vida, Dios te va a mandar más tormentas hasta que tú aprendas, cogidito de la mano del Espíritu Santo, a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú no eres paciente, el Señor te va a mandar esas circunstancias donde puedas ejercer paciencia, ese trancón, esa fila que más se demora cuando tú estás de afán. Entonces, es un buen negocio empezar a trabajar de la mano del Espíritu Santo para que estas 9 características se vuelvan una realidad. Trabajemos con el Señor, nos manda ese regalazo que es el Espíritu Santo. Tengan esta lista en un sitio supervisible porque si ustedes no pasan la prueba de cada uno de ellas, si ustedes reprueban, o sea, ustedes dicen, no, ya en el amor yo he mejorado muchísimo, pan, el Señor te manda una persona bien difícil, a ver si es verdad que tú has mejorado en el amor. Y si el Señor ve que definitivamente tú a esa persona que es antipática contigo, que te está haciendo daño, tú empiezas a orar por ella, empiezas a bendecirla, empiezas a tratarla con amor y con bondad, el Señor te la quita, ya sea cambiándola o quitándola de tu vida. Pero si el Señor ve que tú no estás mejorando en esa área, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, demanda más personas y circunstancias hasta que logre cambiarte, porque así es que vamos a entrar al reino de Dios. Esto es bien importante que ustedes lo tengan claro. Seguimos entonces ya en otro pasaje. Vamos entonces en Gálatas capítulo 5 versículos 24 y 26 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.
No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Chicos, los que pertenecemos a Cristo, que espero que sean todos ustedes, hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. La idea es que esa inclinación a pecar cada vez sea más débil. No la alimentemos. Lo que tenemos que alimentar ahorita es el espíritu. Y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces vamos a disminuir todas esas obras carnales. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él es el que nos muestra la verdad y nos muestra el camino y nos da los tips y la manera como podemos desechar de nuestra vida toda esa naturaleza pecaminosa. No nos hagamos vanidosos, nos dice al final del pasaje, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Estas son de las cosas que algunas estaban en la lista, pero que nos debilitan para poder ejercer el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La vanidad, el estar provocándonos los unos a los otros, el cazar peleas, el cazar batallas y la envidia. Vanidad, ser pleiteros y la envidia no nos ayudan a poder erradicar de nuestra vida la naturaleza pecaminosa. Vanidad, estar peleando a toda hora y la envidia. Seguimos. Entramos al capítulo 6, el último capítulo de Gálatas, versículos 1-5. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Entonces, aquí este pasaje lo primero que nos está enseñando es que si otro creyente está dominado por algún pecado, nosotros que ya estamos más maduros espiritualmente, debemos ayudar a esa persona a volver al camino recto, pero con ternura y con humildad. Y no solamente ayudar a nuestros hermanos en la fe, a que ese camino torcido que está llevando lo coja nuevamente el camino recto, sino mucho más también a las personas que no tienen a Cristo en su vida, llevarlas a que reconozcan ese pecado que hay en su vida, hacerlo siempre con ternura y con humildad. Pero Pablo nos advierte, cuidado, tengan mucho cuidado, que por ustedes estar tratando de ayudar a otras personas, en ese pecado, ustedes no caigan en la misma tentación. Entonces, aquellas personas que dicen, no, yo me voy a ir a ayudar a los alcohólicos para que dejen ese pecado de borrachera y entonces me meto en el bar o me meto en la discoteca para ayudar a esas personas. Cuidado, porque entonces ustedes van a caer fácilmente en esa tentación. Debemos ayudar, pero teniendo cuidado de nosotros no cometer el mismo pecado. En el versículo 2, aquí nos dice que nos debemos ayudar unos a otros a llevar sus cargas. Pero si ustedes se dan cuenta, más adelante, en el versículo 5, nos dice que nosotros debemos hacer algo que parece lo contrario de lo que ya nos dijo en el versículo 2. Fíjese, el versículo 5 nos dice que cada uno lleve su propia carga. Entonces aquí uno dice, ¿cómo así? Aquí hay una contradicción. Primero me dice que debo ayudar a otros a llevar su carga, pero en el versículo me dice que cada uno debe llevar su propia carga. ¿Al fin qué? ¿Ayudo a otros con su carga o yo solamente estoy pendiente de mi carga? Parece una contradicción, pero no es así. Ya les explico. Cuando nos está diciendo que cada uno debe llevar su propia carga, se refiere a las responsabilidades comunes que tenemos todos los seres humanos. Es decir, a nuestro día a día. Todos los seres humanos tenemos que realizar cosas en nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, que es igual para todos los seres humanos. Cada uno tiene que conseguir el pan para su casa, cada uno tiene que lidiar con su día a día. Eso es algo normal para todos los seres humanos y cada uno tiene su propia carga y nosotros no podemos poner a otra persona. Por ejemplo, mi carga o mi día a día es
ya sea de cuidar a mi esposo, atender a mi esposo, cuidar a mis hijos, velar por mi hogar. Yo no le puedo poner a otra persona eso que es mi vida cotidiana. Esa es mi carga, mi vida diaria. Y no puedo encargar a otras personas para que se encarguen de mi vida diaria. Y cuando dicen ayúdense a otros, unos a otros a llevar sus cargas, se refiere a esas situaciones extraordinarias que en algún momento de nuestra vida nos ocurren. Son situaciones, cosas que pasan en nuestra vida que son muy difíciles, traumas que pueden llegar a nuestra vida en un momento dado. Por ejemplo, la pérdida de un cónyuge, la pérdida de un ser querido, de un hijo, una quiebra tenaz en mis finanzas, en esas cosas extraordinarias que pasan en mi vida, en esos traumas que pueden llegar en algún momento, es cuando yo necesito la ayuda de otra persona o ayudar a esa persona en ese evento extraordinario que ha llegado en un momento en su vida. ¿Listo? Entonces, cada uno lleva su propia carga en su vida diaria, en su vida cotidiana, en donde todos los seres humanos tenemos que pasar por las mismas situaciones. Pero yo ayudo a mi prójimo en aquellas cargas especiales, en esos traumas que pueden llegar en algún momento especial. ¿Listo? Y el pasaje nos dice, termina diciendo, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, porque tú no eres tan importante. Todos podemos pasar en algún momento de nuestra vida por algún evento extraordinario que nos cause un gran trauma y necesitamos la ayuda de otros hermanos. Entonces nosotros tampoco podemos negar la ayuda a otros seres queridos que están pasando por esos momentos difíciles. Seguimos. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. De este pasaje sacamos muchas cosas importantes. Primero, Pablo nos recuerda la utilidad de la palabra de Dios, el escudriñar las escrituras, el estudiar el manual de instrucciones. ¿Por qué? Primero, porque nos permite, nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Y ya hemos aprendido durante todo este 2 años de estudio lo importante que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya vimos hace poquitico que la fe está directamente relacionada con la paz. Si tú no quieres tener una vida llena de ansiedad, de temor, de ataques de pánico, tu fe tiene que crecer. La palabra de Dios es útil porque nos ayuda a aprender sobre Dios y a instruir a otras personas sobre esa relación con Dios y con Jesucristo. Y la palabra de Dios es útil porque nos ayuda a hacer el bien a otros, que es el tema central de estos últimos capítulos de Gálatas. Y algo muy importante que nos recuerda Pablo, no nos engañemos porque nosotros de Dios no nos podemos burlar. Ya habíamos estudiado en otros libros la ley de la siembra y la cosecha, ¿no es cierto? Que si tú siembras semillas de naranja, pues vas a cosechar naranjas. Si tú quieres cosechar aguacates, pues tienes que sembrar semillas de aguacates. Es muy ilógico y es absurdo que tú siembras semillas de fresa porque querías cosechar mandarinas. Eso es absurdo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Si tú siembras una vida de discordias, de tratar mal a la gente, no pienses que al final de tu vida vas a cosechar gente que te ame y que te trate bien. De lo que tú has sembrado, eso vas a cosechar. Y no puedes engañar a Dios en eso. Dios siempre va a impartir su justicia. La justicia de Dios es algo que se va a cumplir. Lo que pasa es que Dios une totalmente la justicia con la misericordia y el amor que nos tiene, pero cada uno va a cosechar lo que siembra.
Y es esa guerra que hemos venido estudiando en este libro, en esta carta, que hay entre el espíritu y la carne, el espíritu versus la carne. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa van a cosechar tarde o temprano destrucción y muerte. Pilas con esto. Todos los que quieren saciar únicamente su carne, su naturaleza pecaminosa, y dicen, y al final esta vida se va a acabar y ya después no importa, vida solo hay una y hay que vivirla y yo solamente vivo según mis emociones y si yo quiero explotar y maltratar no me importa, al final solo se van a encontrar con destrucción y con muerte. Los que viven para agradar al Espíritu somos los que vamos a cosechar vida eterna. Por eso es tan importante este tema. Y Pablo termina diciéndonos en este pasaje, por favor, no se cansen de hacer el bien. Así veamos que a nuestro alrededor, que nosotros hacemos lo bueno y seguimos viendo injusticia, seguimos viendo maldad, eso va a aumentar. Pablo nos está advirtiendo, cada vez vamos a ver más injusticias a nuestro alrededor y más maldad. Pablo dice, por favor, ustedes no se contagien de la injusticia, de la maldad, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo, acuérdense, cada cosa tiene su hora perfecta, su momento perfecto, vamos a cosechar numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hay personas que dicen, no, yo a toda hora portándome bien, haciendo el bien y lo único que recibo es cosas malas, cosas injustas, ya me cansé. Pablo dice, no se cansen, no se den por vencidos de hacer el bien, porque al final vamos a cosechar cosas maravillosas y bendiciones. Y siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todo el mundo, sin excepciones, pero en especial a los de la familia de la fe, es decir, a otros hermanos cristianos. Entonces, no dejemos, no nos dejemos vencer por lo que vemos a nuestro alrededor. Seguimos versículos 11-13. Miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el campo. Y ya estamos terminando esta carta y por eso es que Pablo les está diciendo a sus lectores algo importante, les está diciendo, miren cómo estoy escribiendo de grande. Recuerden ustedes que ya hemos estudiado el aguijón de la carne de Pablo. Pablo tenía una enfermedad y este es uno de los versículos que nos demuestran que definitivamente esa enfermedad tenía que ver con los ojos. Porque Pablo está diciendo, mire, estos últimos saludos, estos últimos renglones que yo les estoy escribiendo, primero los estoy escribiendo con mi puño y letra, es decir, Pablo casi siempre, para la mayoría de sus cartas, utilizaba personas que le ayudaban a escribirlas, precisamente por su problema de la vista. Él no podía ver bien y por eso les dice, mire cómo estoy escribiendo de grande, con letras muy grandes para poderlas ver. Después Pablo les está diciendo, vuelve al tema que hemos venido tratando desde la carta anterior, ese problema de falsos maestros y falsos apóstoles que les están enseñando que para ser cristiano tienen que cumplir con la ley de Moisés, entre ellas en circuncidarse. Y por eso Pablo nuevamente para terminar la carta les dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros, no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Recuerdan que aquí el problema ha sido la dificultad que han tenido los judíos que se han convertido al cristianismo de dejar atrás la ley, la tradición judía y de tener la certeza de que solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz trae salvación. Es un problema que sigue hasta hoy en día, cuando no solamente el judaísmo, sino muchas otras religiones piensan que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente y tienen que hacer cosas adicionales para recibir la salvación. Pablo les advierte que eso no es correcto. Y ya estamos entonces en la parte final que dice, en cuanto a mí,
jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Finalizando la carta, Pablo nos da varias aclaraciones. Primero nos dice que por favor entiendan, se los he dicho con todas las palabras, se los he nombrado miles de veces, de todas las formas se los he explicado. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¿Qué nos da la salvación? El nuevo nacimiento. Y yo tengo un nuevo nacimiento cuando he creído en Jesucristo y lo he aceptado en mi vida como mi Salvador, es decir, que Él pagó en la cruz por mis pecados y como mi Señor, es decir, que ahora en adelante yo lo obedezco. Recuerden que la llave de la bendición es la obediencia. Cuando yo soy una nueva criatura, obtengo una salvación plena y total. No tengo que hacer absolutamente nada más para la salvación. Y aquí Pablo nos dice, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Eso no quiere decir que Dios haya desechado a los judíos. No, no, no. Sigue siendo el pueblo amado de Dios. Lo que pasa es que los judíos en este momento están en la banca. Dios los tiene en la banca apartaditos y después van a nuevamente entrar al campo de juego. En este momento Dios está tratando con la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que aprender todo esto. Ya va a venir nuevamente el tiempo de los judíos. Y Pablo dice, recuerdan el otro problema que siempre tiene Pablo, y es que lo acusan de no hacer parte del grupo original de los discípulos y que por eso entonces él no tiene autoridad para enseñar todo eso. Entonces Pablo ya está cansado y les dice, mire, de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas, que no me sigan diciendo que yo no soy un verdadero apóstol, pues yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Entonces, por favor, ya no me molesten con con esa bobada de que yo no soy un apóstol, porque ya les he demostrado de todas las formas y mi cuerpo se los demuestra por todos esos sufrimientos por los que Pablo ha pasado, de que soy un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Y termina la carta con una hermosa bendición, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Entonces, que si ustedes tienen ese espíritu verdaderamente del Señor Jesucristo, que Dios los siga bendiciendo. Y si ustedes siguen en la naturaleza pecaminosa, pues no les va a llegar ninguna paz dada por el Espíritu Santo. Y chicos, parece que él hubiera tenido fríamente calculado, pero cosas de Dios. Terminamos nuestro libro de Gálatas. Entonces, miren esta lista cómo se va agrandando. Voy a dejar aquí, pensé que tenía tiempo para empezar el siguiente libro, pero me encanta que hayamos terminado la clase terminando el libro de Gálatas. Y dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a seguir entonces con Efesios. Entonces, por favor, todas las pilas puestas para empezar esa nueva carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia cristiana que se encuentra en la ciudad de Éfeso. Dentro de 8 días vamos a empezar entonces con más enseñanzas de este superapóstol que el Señor Jesucristo y Dios permite que tengamos todo esto en el manual de instrucciones. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una hermosa semana. Bendiciones.